Hola, soy Diana Carrera Tena y hoy os vengo a presentar mi trabajo de final de máster. El título es Dificultades en la lectura y hábito lector en los alumnos de cuarto de la ESO. Es un estudio de caso del IES Cuarto del Rey de Ibiza. El índice que vamos a seguir tiene 6 puntos. En el primer punto trabajaremos sobre la necesidad detectada. En el segundo hablaremos sobre las evidencias empíricas previas. En el tercer punto explicaremos el diseño e implementación de la intervención. En el cuarto punto, los resultados de la intervención. En el quinto, las repercusiones futuras. Y finalmente, en el punto 6, os enseñaré la bibliografía que he utilizado. En el punto número 1, en necesidad detectada, se ha detectado que los alumnos de cuarto de la ESO no tienen ningún plan de fomento de la lectura. Además, también considero que hay muchos alumnos de cuarto de la ESO que lo están cursando ahora y algunos que ya no, como en años anteriores, que han podido llegar a tener y tienen dificultades en la lectura que no han sido detectadas. Así vamos a ir a explicar nuestro plan de intervención. Primeramente explicaremos la población. La población es 35 alumnos de cuarto de la ESO, divididos en dos grupos heterogéneos, en los que se encuentran 22 chicas y 13 chicos, 7 de ellos con necesidades educativas de apoyo. La intervención se divide en 3 fases. En la primera pasaremos las pruebas screening del PROLEC SER. Es una versión revisada de una batería de preguntas para poder detectar posibles dificultades en la lectura. Seguidamente, otra fase es la implementación del plan de fomento a la lectura, 1 hora a la semana en la asignatura de castellano. Los alumnos podrán traer un libro que a ellos les guste para leer en esa hora. Y finalmente se dará un cuestionario sobre hábitos lectores. La comparación sería la del nivel de competencia lectora contra el hábito lector, es decir, se pretende comparar los bajos índices de habilidad lectora con el hábito lector que tienen. Y finalmente los resultados que queremos evaluar son la población con hábito lector, la efectividad del plan de fomento a la lectura y la detección del alumnado con dificultades de lectoras, que aún no han sido detectadas. En el punto número 2 hablaremos de las evidencias empíricas. ¿Qué dicen los autores sobre el tema? En el 2.1 hablamos sobre el fomento de la lectura como reto en nuestro sistema educativo. Así, Márquez 2017 nos habla de la lectura como uno de los ejes centrales de la educación. Por otra parte, Trimiño y Zayas 2016 nos habla que el centro educativo como uno de los agentes potenciales en el fomento a la lectura junto con la familia, es decir, que como docentes tenemos un punto muy grande en este fomento a la lectura. Además, Valdés y Mariscal 2018 nos hablan sobre la necesidad de presentar la lectura como un elemento atractivo para los alumnos. Finalmente, Manresa 2009 nos habla que es mejor la calidad y no tanto la calidad de los libros que se proponen como lecturas. Así podemos llegar a la conclusión y decir la importancia que tiene que nuestra sociedad sea competente a nivel lector, ya que constituye tanto un fin como un medio necesario para ampliar las posibilidades y oportunidades de desarrollarnos a nivel individual y por consiguiente a nivel grupal, y así avanzar como sociedad. En el mismo punto 2 nos encontramos el punto 2.2, en el que hablaremos sobre las necesidades de los alumnos en la educación secundaria obligatoria en relación a la lectura. De esta manera, Trimiño y Zayas 2016 nos comentan que la lectura es esencial para el desarrollo y para la inclusión de conocimientos. Así, Galeano 2004 añade la necesidad de conocer a los alumnos, su contexto, sus necesidades e intereses para hacer una mejor intervención. Es decir, necesitamos conocer a nuestros alumnos para poder intervenir mejor. Finalmente, Trimiño y Zayas 2016 añaden que en las escuelas no hay lecturas motivadoras, no les dejan leer sus propias lecturas, los profesores no fomentan la lectura y algunos tampoco tienen interés real por la lectura. Así podemos concluir que hay una necesidad real de conocer a nuestros alumnos para poder intervenir en sus necesidades, para que, de este modo, tengan una necesidad lo más individualizada posible, una atención
lo más individualizada posible, teniendo en cuenta sus capacidades y sus necesidades, en este caso en la lectura. Finalmente, en el tercer punto, sobre las evidencias empíricas, trataremos la necesidad de planes para el fomento de la lectura en los centros educativos. En este punto, Rodríguez 2014 nos habla sobre la importancia que tiene la lectura en la obtención de conocimientos e información y la necesidad de tener un hábito lector adecuado para un correcto desarrollo en este sentido. Cruz 2014 añade y nos especifica qué es un plan lector. Pues un plan lector es un conjunto de estrategias de las que el profesorado se sirve para que el alumnado sea un lector competente, comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y le proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir y comunicar lo que ha aprendido. Finalmente, Sáez 2008 nos añade y puntualiza que nuestro objetivo es ayudarles a madurar como lectores, ayudarles a crear en la profundidad, amplitud y complejidad de sus lecturas, acompañándolos día a día. Y ahora llegamos ya al punto número 3. Hablaremos sobre el diseño e implementación de la acción. En este punto, la naturaleza de los datos, hablaremos que hemos elegido el paradigma cuantitativo. Los fenómenos que se van a investigar se representan de manera numérica, a través del análisis estadístico, descriptivo, inferencial del material recogido. Como ya hemos comentado antes, los participantes y la organización son un grupo de 35 alumnos dividido entre 17 del cuarto B y 18 alumnos del grupo de cuarto C. Los grupos son heterogéneos en cuanto a sexo y capacidades. Los instrumentos y materiales que vamos a utilizar son el cuestionario y el PROLEC SE, que es una prueba estandarizada. El procedimiento que vamos a seguir constituye 4 fases. En la primera fase explicaremos la intervención y entregaremos los consentimientos informados. En la segunda fase explicaremos las condiciones de la intervención a realizar, destacando procedimientos, fechas, condiciones y realización del cuestionario. En la fase número 3 aplicaremos durante 4 semanas en la sesión de castellano el plan lector y realizaremos la batería de preguntas de screening del PROLEC SER en una sesión extra. Finalmente, en la fase 4 analizaremos los resultados del cuestionario y de las respuestas de los alumnos del PROLEC. En esta fase también incluiremos el feedback a los participantes y la elaboración del informe final. Así llegamos a la evaluación de los resultados. Cabe destacar que esta intervención ha tenido un tiempo muy limitado para sacar conclusiones. Se han podido sacar pequeñas conclusiones de las pequeñas muestras que hemos podido llegar a tomar, gracias tanto a los cuestionarios como a los comentarios que hacían los alumnos dentro de clase cuando estaban leyendo sus propias lecturas y además, sobre todo, con el PROLEC SER sí que se han podido tener resultados muchísimo más concretos, ya que son pruebas estandarizadas y ahí sí que se han sacado resultados basados en evidencias. Bueno, cabe destacar 3 puntos de nuestra intervención, 3 puntos de los que debemos hablar porque son los que podemos destacar de lo que hemos hecho. Se han trabajado otras cosas y otros contenidos y otros resultados, pero los resultados más concluyentes o a tener en cuenta están divididos en 3 bloques. Primeramente, comentar que de todo el grupo que ha sido analizado, de esos 35 alumnos, un 25% ha sido detectado con posibles dificultades que no estaban detectados anteriormente. De este 25%, cabe destacar que ha especificado que no le gusta la lectura. Además, el 75% de este 25% de alumnado que se ha detectado con posibles dificultades en la lectura opinan que las lecturas que se presentan como lecturas obligatorias no son de su agrado, ya que nadie les ha pedido opinión y son impuestos por los diferentes departamentos y ninguno tiene lecturas adaptadas a sus dificultades. Es un dato muy significativo, ya que es un alto porcentaje de alumnado, un 75%, el que opina que las lecturas no son de su agrado
y que además no están adaptadas a ellos. Otro dato a tener en cuenta y significativo en este estudio e intervención es el del grupo de alumnado que ha sacado resultados dentro de la normalidad. Se ha dividido entre los resultados de los alumnos que tienen posibles dificultades y los resultados de los alumnos que están en el grupo ordinario, es decir, que tienen resultados dentro de la normalidad después de pasar la batería de preguntas del PROLEC SER. Vale, dentro de este grupo de alumnado ordinario, alumnado que no tiene o que no presenta dificultades en la lectura, encontramos que un 23% de los alumnos no les gusta leer, dato muy significativo y que llama la atención por ser tan alto. Y dentro de este grupo encontramos que un 77% no les gusta nada las lecturas obligatorias que han tenido que leer durante todos estos años escolares en las diferentes etapas. Eso quiere decir que son personas que tienen o pueden llegar a tener o han tenido una buena lectura, que no tienen dificultades, pero a pesar de ello, y que podrían disfrutar leyendo, pero que a pesar de ello no lo hacen porque las lecturas que se les presenta no son de su agrado. Finalmente, un 30% de estos alumnos encuestados creen que podrían tener un posible trastorno de la lectura, concretamente con la fluidez. Esto me lleva a pensar que los alumnos destacan más leer rápido que leer mejor. Es decir, que porque no leen rápido piensan que ya tienen una dificultad lectora. Finalmente, y como dato muy concluyente, un 100% de los alumnos encuestados prefieren tener lecturas obligatorias elegidas por ellos y supervisadas por el profesor y no tanto lecturas obligatorias que no han elegido. Es un resultado que se esperaba, pero que gracias a los cuestionarios se ha puesto en evidencia. Se ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar con las preferencias de los alumnos. Finalmente hablaremos sobre la repercusión de los datos en un futuro. Cabe destacar 5 puntos sobre todo. Primeramente, la necesidad de trabajar en planes de fomento de la lectura que sean lo más significativos posibles, partiendo desde su realidad y sus necesidades, no con lecturas obligatorias que no parten de sus intereses individuales. En este punto lo hemos podido observar en el dato anterior. Otro dato a destacar y como repercusión en un futuro es la importancia de un buen plan de fomento a la lectura adaptado y con docentes concienciados, ya que hay varios institutos y varios centros y muchísimos planes que no están adaptados a niños con dislexia, a alumnos con dificultades de la lectura. Incluso, y es nuestro caso, en nuestro instituto, yo como orientadora del IES Cuarto del Rey, no tenemos un plan de fomento de la lectura, por ahora. Por otra parte, la necesidad de un protocolo de detección de dificultades en la lectura, así como en nuestra comunidad se ha instaurado un protocolo de detección de altas capacidades, considero súper oportuno y súper necesario que haya un plan y un protocolo de detección de dificultades en la lectura, teniendo en cuenta la importancia de la lectura en nuestro propio desarrollo. Por otra parte, queda en evidencia el hecho de que demasiados son nuestros alumnos que acaban la etapa obligatoria con trastornos de la lectura no detectados y que con los años han sabido compensar, pero que les ha dificultado su proceso de aprendizaje. Por otra parte, también hay que pensar en todos esos alumnos que han dejado de estudiar porque se han frustrado y muchos de ellos posiblemente sea porque tenían dificultades de la lectura no detectadas o detectadas, pero que no se ha adaptado a sus necesidades. Finalmente, otro de los puntos a destacar sería la importancia de concienciar a los diferentes profesionales en cuanto a adaptaciones en las lecturas, ya que es un cambio muy significativo en su visión de ver la lectura y todo lo que se les rodea. Es decir, necesitamos concienciar a nuestros docentes sobre la importancia de adaptar las lecturas y que sea una conciencia que abarque a todos los profesionales. Finalmente, os enseño toda mi biografía que he utilizado para realizar esta presentación. Es más grande en el informe final y nada,
Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención. Adiós.